Buenas tardes, bienvenidos a su primer capítulo de Ven y te lo cuento en psicología. Mi nombre es Luis Saucedo y en esta ocasión les platicaré acerca del libro Psicología, Objeto y Método de María Teresa Lodiu. En este libro la autora nos platica un poco acerca de la historia de la psicología, cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo, y lo hace a través de recorrer diferentes autores como Aristóteles, Comte, Coire, entre algunos otros. Para empezar, debemos entender un poco acerca de qué es el objeto y qué es el método. El objeto en su momento se toma en cuenta, o desde la perspectiva de la autora en el libro Objeto y Método, el objeto es aquello que se va a estudiar. Por ejemplo, en un inicio, en la época de Aristóteles, el objeto era de estudio de la psicología era el alma específicamente, por la psique. Hoy en día, por ejemplo, algo que se estudia es la conducta del individuo. Estos métodos a los que se refiere la autora son las formas en las que van a estudiar el objeto de estudio. Vaya, suena redundante, pero así se llama. Tenemos diferentes tipos de metodologías y se han tenido diferentes tipos de metodologías a lo largo del tiempo, como la introspección, la observación, la experimentación, entre otros. Lo que hace la autora durante todo este libro es ir recorriendo por cada paso de la historia de la psicología diferentes versiones de acuerdo a las teorías que estos psicólogos fueron brindándonos con el largo del tiempo. Algo muy importante que considera la autora dentro de este libro es que ella ve dos formas de ver la historia de la psicología. Uno, siendo un historiador de psicología, y otro, siendo parte de la historia de la psicología. Es decir, en este caso, la autora, además de formar parte del campo psicológico, lo está tomando en cuenta como una parte de historiador, es decir, nos cuenta de una forma externa cómo se fue dando estas etapas o esta evolución de la psicología a lo largo de los años, pero con hechos que ya sucedieron y que ella no puede cambiar. Simplemente ofrece una visión desde su sentir de cómo fueron sucediendo esas cosas, obviamente todo basado en evidencias claras y que son de fácil acceso para todo el mundo. La otra parte es siendo parte de la historia de la psicología, es decir, ejemplo, Aristóteles lo que pudo haber hecho es contar su forma de ver la psicología desde su percepción, sin considerar otros autores. Es decir, en mi época, en mi año, tal cosa, yo hice esto porque es lo que yo considero, este fue mi objeto de estudio y este fue mi método de estudio. Entonces lo que hacemos en el libro es ir recorriendo como historiadores de la psicología las etapas de evolución de dicha ciencia. Ahora, el último libro del que vamos a hablar el día de hoy se llama Metodología de la Investigación por Roberto Hernández Sampieri. En este libro, lo que el autor nos pide o nos platica es un poco acerca del método cualitativo y cuantitativo. Identificar estas diferencias, ya que dentro del campo de la psicología son de suma importancia para identificar cómo vamos a tomar en cuenta cómo se va a desarrollar una investigación, cuál es el método científico más adecuado para cierto fenómeno y cuál para otro. Hay científicos que se sienten muchísimo más atraídos por un método o por otro, pero la realidad es que el método científico hoy en día puede tomar de los dos. Sin embargo, el método cuantitativo, que nos dice cuánto en cuestión de números, por llamarle de alguna manera, es muchísimo más eficiente que el cualitativo, ya que se basa principalmente en la estadística. Dato que al ser un dato crudo, es decir, tenemos un número exacto de dónde comparar arriba o abajo, sobre la media, es muchísimo más fácil determinar si algo está dentro de los parámetros adecuados o se está saliendo de. En cambio, el método cualitativo, al referirse a cualidades, que es algo que no podemos identificar, por ejemplo, no puedes decir
esta persona es más ruda que esta, porque no hay ninguna línea que te diga, este es el número 5 en rudeza, este es el número 2 en rudeza, ¿no? Básicamente esto es lo que nos platica el autor, lo hace de una manera muchísimo más estructurada, detallada, sobre cuál es el proceso, cuáles son las características de dicho enfoque de esta investigación cuantitativa y cualitativa, y también nos platica sobre un método que es el mixto. Hasta aquí es todo por el día de hoy, espero que les haya servido mi información y nos vemos en la próxima.